Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Celebramos hoy el primero de 3 días dedicados al Santísimo Sacramento, a uno de los centros vitales de nuestra fe y de nuestra espiritualidad. El sacramento, que es también, yo creo, más habitual en nuestra vida cristiana. Y celebramos también uno de los misterios más grandes, el saber que el pan y el vino, por la acción del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote, se convierten verdadera y realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin duda que los sacramentos son importantes y el de la Eucaristía, por esa habitualidad, es aún mayor en nuestro camino. Y también, para todos nosotros, es el sacramento más conocido y posiblemente el que está más rico en detalles y también en espiritualidad. Pero también es cierto que al ser tan amplio, al ser tan rico y al ser tan diverso, corremos el riesgo muchas veces de quedarnos en lo más central, en lo más visible, que es ese hecho de la transustanciación, que ese pan, cuando comulgamos, no es tal, sino que es el cuerpo de nuestro Señor. Y de vez en cuando viene bien que recordemos esas otras cosas que sabemos, pero que las refresquemos para que nos ayude en nuestro camino espiritual. Por eso yo quería empezar este primer día recordando una frase que oía un teólogo, que leí de un teólogo, que me gustó. Él decía que hay que sacar la última cena del cenáculo. Muchas veces esa última cena, ese recuerdo de esa última cena antes de la pasión de Jesús con sus discípulos, que es lo que celebramos en la Eucaristía, la aislamos del resto de la vida de Jesús. Le damos tanta importancia que nos olvidamos de 2 detalles. Primero, que no fue la última cena de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento nunca se refiere a esa cena del Jueves Santo como última cena, porque Jesús volvió a cenar con sus discípulos. Y Jesús sigue viniendo a nuestras cenas pascuales cada vez que celebramos la Eucaristía. Y tampoco fue la primera cena de Jesús. Las cenas para Jesús es algo muy habitual en los 4 evangelios. Jesús aparece muchas veces cenando, hablando y enseñando en comidas y cenas. Tanto es así que sus rivales, el propio Jesús lo reconoce, le definen como comilón y borracho. Es decir, las comidas eran un punto importante en esos lugares de evangelización, por así decir, que Jesús usaba. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús fue invitado a muchísimas cenas y estoy convencido de que él también en Cafarnaúm o en Nazaret o en cualquier lugar de los que estuvo también cenaría y presidiría las cenas con sus discípulos, con sus amigos y con todos los que querían hablar con él. ¿Y por qué? Porque la comida, el acto de comer en comunidad para los judíos siempre ha sido algo importante. No solo era un gesto necesario para la vida, sino que los judíos veían en esos encuentros domésticos o festivos, veían algo mucho más profundo y algo mucho más importante, que es la presencia del Señor. No solo las fiestas como la Hanukkah, el Yom Kippur, la Pascua, el Pasot, no solo eran momentos de cenas rituales. Cada comida, cada cena era un momento sacral, porque para los judíos Dios es el que da el don de la fertilidad a los campos. Por lo tanto, lo que se come, lo que se cena, es un don de Dios. Por eso, los judíos no sabían separar entre una comida normal y una comida festiva, religiosa. Para ellos todo era presencia de Dios. Jesús también vive esa experiencia. Él también ve la presencia de Dios en cada comida. Por eso, las comidas para Jesús no solo son un lugar donde alimentarse, sino un lugar también donde alimentar. Y no solo físicamente, sino también espiritualmente y vitalmente a los comensales. Es un lugar para Jesús donde mostrar la misericordia y la generosidad del Abba, del Padre Dios. Una de las metas de Jesús, no lo podemos olvidar, que aparece a lo largo también de los 4 evangelios, es que todos, los buenos y los malos, podamos participar del banquete del reino. El reino de Dios
también se ve en esa clave de comida, de banquete, de fiesta, de encuentro comunitario. Por eso, una de las cosas que buscó Jesús en sus comidas no solo fue quedarse con lo obvio y con lo típico y con lo que hacían todos los judíos, sino que aprovechó cada momento de cada comida para enseñar quién era ese Abba que entregaba los dones de la comida, que reunía a la familia, que reunía a los amigos. Porque Jesús no solo come con sus discípulos, Jesús comerá y será invitado por fariseos, sus rivales teológicos, y también será invitado por los publicanos. Jesús come con todos. Y además hace algo que para los judíos de su época supone un escándalo, y también lo vemos en algunos relatos evangélicos. Consiguió que los fariseos y los publicanos comieran juntos. En un pueblo nacionalista, yo creo que es como la mejor palabra que podemos usar, los judíos tenían también muchas normas a la hora de las comidas. Los paganos, los goyim, los no judíos, no podían comer con la familia. Aunque fueran hospedados, porque el hospedar era una obligación religiosa, comían aparte o comían en otro momento. Y los pecadores tampoco comían en familia, porque la presencia de los pecadores hacía impura la comida. Jesús, en cambio, rompe esa barrera. Él permite que los pecadores y los publicanos y los fariseos, los buenos y los malos, puedan estar juntos, puedan compartir juntos la comida, puedan sentirse todos una única familia, que es algo ciertamente que a lo mejor a nosotros se nos escapa, pero que para los judíos de aquella época era un símbolo muy importante. Por eso, para nosotros, la Eucaristía, recordando todas estas cenas de Jesús, no solo la de la última cena, que también repite este esquema, podemos ver que la Eucaristía para nosotros es un lugar compartido. Es el lugar, para mí, menos individualista de nuestra existencia. Si alguien viene a la Eucaristía pensando que él solo viene a la Eucaristía, que le da igual a los demás, o viene a la Eucaristía creyéndose mejor que los demás, no está celebrando la Eucaristía, está perdiendo el tiempo. La Eucaristía solo se entiende en comunidad, solo se entiende en fraternidad, solo se entiende como un grupo de hermanos, de hermanas, de discípulos de Jesús que se reúnen alrededor del Maestro para que Él nos dé de comer. Además, es el lugar donde se muestra el Dios de la misericordia. El Dios, el Señor, se da gratuitamente a los que no lo merecemos. Ninguno de nosotros somos dignos de recibir al Señor en nuestra casa, en nuestro corazón. Y sin embargo, Él viene a nosotros, precisamente porque somos indignos. Decía yo el domingo pasado, el día del Corpus, que Él quiere convertir nuestra debilidad en fortaleza y nuestra miseria en santidad. Para eso sirve la Eucaristía. Repito esa frase del Papa Francisco que a mí me encanta. La Eucaristía no es el premio para los perfectos, es el refugio para los débiles y los pecadores. La Eucaristía no es solo un milagro, no es solo la ruptura de las leyes de la naturaleza, sino que también es para nosotros una invitación a algo más. La Eucaristía que celebramos en la Iglesia es el modelo de Eucaristía que tenemos que vivir fuera de la Iglesia. Es decir, nuestra vida como la Eucaristía tiene que ser encuentro con el otro, abrirnos a la presencia del otro, como Jesús hace en cada Eucaristía e hizo en cada cena, es darse al otro, es compartir y compartirse con el otro, pero no por obligación, sino por amor, porque el otro para mí es importante, porque yo amo al otro. La vida, como la Eucaristía, es el lugar donde el otro se siente invitado sin condiciones, sin que le pidamos nada a cambio, sin que se sienta presionado a nada, simplemente se siente amado, acogido y, como dice el Papa, misericordiado. Es el lugar, nuestra vida, como la Eucaristía, para que el otro disfrute de un banquete, para que el otro pueda vivir la alegría, para que el otro pueda saciarse de su hambre de Dios. Si mi encuentro con el otro no percibe a Dios, es que no estoy siendo Eucaristía, porque no estoy permitiéndole al otro el encuentro con Dios.
Ya es una buena invitación para que revisemos cómo nos relacionamos con los demás. Y además, que como nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, en nuestro encuentro con cada persona, el otro se sienta también llamado e invitado a convertirse en Eucaristía, a convertirse en sacramento, a convertirse en ese lugar donde el Padre se muestra por la acción del Espíritu Santo en las obras del Hijo, que eso es un sacramento. Nosotros, como cristianos, estamos llamados también a ser Eucaristía, a ser sacramento para nuestros hermanos. Por eso, hermanos, yo os invito a que participemos de la Eucaristía, a que comulguemos con Cristo, que hagamos esa comunión, esa unión común con Él, para que en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, podamos abrir a los demás la presencia de Dios que acoge, que se parte, se reparte y se comparte. Que así sea.